Bien, en el video anterior transformamos estas fracciones en números decimales. Ahora vamos a hacer un proceso inverso, ¿sí? Es decir, de los decimales vamos a transformarlos en fracciones. Y vamos a arrancar con el primero, con 0,5, ¿sí? Para ello, debemos saber que este decimal es un decimal exacto, ¿sí? O un decimal finito. Vimos la clasificación en el video anterior. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para transformarlo en fracción es, primero, colocamos la raya de fracción o línea de fracción. Y lo que vamos a colocar en el numerador es el número sin tener en cuenta la coma, ¿sí? Si nosotros vemos, nos queda 0,5, es decir, nos queda 5, ¿sí? Por lo tanto, ese valor lo voy a poner en el numerador. Ahora bien, en el denominador voy a agregar el número 1, ¿sí? Y después debemos analizar. Después de la coma solamente tenemos un decimal, ¿sí? Por lo tanto, vamos a agregar un 0. Nos quedaría de esta manera. Ahora bien, si tuviéramos dos decimales, acá tenemos que agregar dos ceros. Tres decimales, tres ceros y así sucesivamente. En este caso, como tenemos un solo decimal, simplemente un 0. Bien. Pero ¿qué pasó acá? Me dio 5 décimos. Y nosotros dijimos que nos tiene que dar un medio, ¿verdad? Porque estamos haciendo un proceso inverso de decimal a fracción. Por lo tanto, si lo analizamos, un medio y 5 décimos son operaciones, son fracciones equivalentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo simplifico esta fracción hasta su mínima expresión, me va a dar un medio. Bien, vamos a hacer eso. Para eso voy a simplificarle, voy a sacarle la quinta, tanto el numerador como el denominador. ¿Qué quiere decir eso? Que lo voy a dividir en 5. Tanto el numerador como el denominador. 5 dividido 5 está de 1 y 10 dividido 5 está de 2. Ahora sí podemos decir que llegamos al resultado, ¿sí?, de un medio realizando esta transformación. Vamos a ir con la segunda. 3,3 periódico. Recuerden que el arquito nos indica que el 3 se repite infinitamente, ¿sí? Esto es un decimal periódico puro. Dijimos que era puro porque solamente tiene decimales que se repiten infinitamente. En este caso, un decimal que se repite infinitamente. Bien. Para transformarlo en fracción, bueno, nos tiene que dar 10 tercios. Vamos a ver el procedimiento de cómo se hace. Primero que nada, voy a colocar la raya de fracción y voy a ver el número sin tener en cuenta la coma y el arquito. En este caso me va a quedar 33, ¿sí? Y lo voy a colocar acá, 33. A su vez, voy a restarle un número. ¿Qué número va a ser? El número que no esté debajo de un arquito, ¿sí? En este caso el 3 está debajo de un arquito, por lo tanto lo tapamos y veo que me queda un 3. A ese 3 lo voy a colocar acá, ¿sí? Entonces colocamos el 3 y ya nos queda determinado el numerador. Vamos a pasar ahora al denominador. Bien. Acá en el primer ejemplo agregamos 0 porque teníamos decimales exactos. Cuando tenemos decimales periódicos, lo que vamos a agregar son 9, ¿sí? Me tengo que fijar cuántos números tengo debajo del arquito, ¿sí? En este caso tengo uno solo, por lo tanto voy a agregar un solo 9. Si debajo del arquito yo tengo dos números, voy a agregar dos 9. Si tengo tres números, voy a agregar tres 9 y así sucesivamente. Bien, vamos entonces, ya está el denominador, vamos a ver a llegar al resultado. Primero realizamos esta pequeña operación del numerador. 33 menos 3 nos da 30 y el denominador se va a mantener en 9. ¿Qué pasó acá? No llegamos a 10 tercios,
pero sí llegamos a una fracción equivalente. Por lo tanto, debemos simplificar. Para simplificar le voy a sacar la tercera. Eso quiere decir que al numerador y al denominador lo voy a dividir en 3. 30 dividido 3, esto me da 10. Y 9 dividido 3 me da 3. Y así llegamos entonces al segundo resultado, demostrando también estas transformaciones, ¿verdad? Bien. Rápidamente vamos a pasar al último ejemplo. 7 sextos. Y acá hay que tener, perdón, acá sería 1,16 con periodo en el 6, ¿sí? Y debemos llegar a esta fracción 7 sextos. Bien, esta es un poquito más complicada, así que tenemos que tener más cuidado en realizarla. Primero que vamos a hacer es colocar nuestra raya de fracción o línea de fracción y empezamos colocando todo el número sin tener en cuenta la coma o el arco, ¿sí? Entonces tengo un número 116 que lo voy a colocar acá y voy a realizar una resta, ¿sí? Los resto con los números que no estén debajo del arquito, ¿sí? Es decir, tapo este número porque está debajo del arquito y me va a quedar un 11. Entonces a este valor, sin tener en cuenta la coma, lo voy a colocar acá, ¿sí? Entonces tapo el arquito y sin tener en cuenta la coma me queda 11. Voy a colocar el 11 de esta manera. Ya tenemos definido el numerador. Vamos a pasar ahora al denominador. Bien, acá tengan mucho cuidado porque estamos en un decimal que es periódico mixto. ¿Por qué mixto? Porque tenemos un decimal, ¿sí?, común, como en el primer ejemplo, y tenemos un decimal que se repite infinitamente o un decimal periódico, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, primero que nada, vamos a agregar la cantidad de nueves como cantidad de números tengamos debajo del arquito, ¿sí? En este caso, sin tener en cuenta esto, solamente lo del arquito, tenemos un solo número debajo de ese arco, por lo tanto, vamos a agregar un 9. Agregamos un 9. Y ahora nos vamos a fijar cuántos decimales, es decir, los que están a la derecha de la coma, que no están debajo de un arquito. En este caso, sin tomar en cuenta este y sin tomar en cuenta la parte entera, me queda solamente un decimal, ¿verdad? Después de la coma me queda un decimal sin tener en cuenta el periódico. Por lo tanto, voy a agregar un 0. Ahora bien, si yo tuviera dos números debajo del arquito, tendría que agregar dos 9, ¿sí? Y si yo tuviera dos números decimales, es decir, que estén después de la coma, pero no estén debajo de un arquito, si tendría dos, tendría que agregar dos ceros, ¿sí? Primero colocamos los 9 y después los ceros. Bien, de esta manera entonces nos quedó solamente para realizar los cálculos. Vamos a hacer eso. Realizamos esta resta, 116 menos 11, esto nos da 105. Y en el denominador mantenemos los 90. Bien, yo tengo que llegar a 7 sextos, pero llegué a una fracción que es equivalente. Por lo tanto, debo simplificar. Para esto nos debemos acordar de los criterios de divisibilidad, ¿sí? Que teníamos un cuadrito hecho. Bien, si nos fijamos, este número termina en 5 y el de abajo termina en 0. Quiere decir que ambos números son divisibles por 5, ¿sí? Entonces puedo sacar la quinta de esos dos números. Entonces, a ambos números los voy a dividir en 5. Esto me va a dar igual. 90 dividido 5 me da 18. Y 105 dividido 5 me da 21. ¿Qué pasó? No llegué a 7 sextos, pero sigo teniendo una fracción equivalente a esta. Por lo tanto, voy a seguir simplificando.
Fíjense que estos números son divisibles en 3, ¿sí? Por lo tanto, voy a sacarle la tercera al numerador y al denominador. 21 dividido 3 nos da 7 y 18 dividido 3 nos da 6. Y así llegamos a nuestro resultado, ¿sí? Bien, acá en el resultado lo podemos clasificar también a las fracciones. De paso repasamos un poco. Esta fracción es una fracción propia. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. Vamos a colocarle acá, fracción propia. Pero antes de llegar a este resultado ya podemos saber que nos va a dar una fracción propia. ¿Por qué? Porque su expresión decimal es menor a 1, ¿sí? Y al ser menor a 1 quiere decir que su transformación va a ser una fracción propia. En este caso, si nos fijamos, el decimal es mayor a 1, ¿sí? Es decir, que es una fracción impropia. Y si nosotros miramos la fracción, tenemos que el numerador es mayor que el denominador, que nos indica una fracción impropia. Y en el último caso, pasa lo mismo. Su expresión decimal es mayor a 1 y acá el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto es una fracción impropia.